Bienvenidos a Res Cívita. Pedro de Tena, José Manuel Cruz y un servidor que les habla, Agapito Maestre. Iniciamos hoy un nuevo canal que se llama Res Cívita para dar opiniones, sobre todo para opinar sobre la política nacional y la política internacional. Eso es todo. Y me imagino que el tema de hoy pues, no puede ser otro que la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la finalización de la guerra de invasión de Rusia en Ucrania. Dicho lo cual, querido Pedro, tienes la palabra para darnos tu visión bien de la llegada de Trump o bien de qué va a pasar con la guerra de Ucrania en el mundo, en Europa. Buenos días a los dos, buenos días a todos. Si hay alguien detrás, además, buenos días también. El asunto es muy complicado. Yo no sé, me gustaría empezar esto con una reflexión personal. Yo no sé si podemos tener toda la información relevante que necesitamos para tener una opinión fundada sobre lo que está ocurriendo. Lo cierto es que lo que está ocurriendo es tremendamente llamativo. Es la primera vez desde hace muchísimo tiempo que se pone en cuestión la alianza entre Estados Unidos y Europa, con un Putin de por medio. Eh, Hay algo aquí que no sabemos exactamente, aunque nadie puede decir, como hoy escucho decir algunos, que es una sorpresa. Yo no me he sorprendido de nada. Es decir, creo que Donald Trump está diciendo lo que está haciendo desde hace 7, 8 años. Nadie se acuerda ya, pero cuando Rusia invadió Crimea, Trump dijo que la culpa era de Obama por haber sido débil, inteligentemente débil con Rusia y que además no había hecho absolutamente nada. De hecho, Rusia se quedó con Crimea. Por tanto, Trump dijo ya que tenía que abandonarse la idea de un enfrentamiento radical con Rusia. Ha visto Trump y le han dicho todo lo que voy a considerar hoy la inteligencia americana, que voy a centrar en 4 personas. Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hedges y Tulsi Gabbard, que son los 4 pilares, presidente de los Estados Unidos, secretario de Defensa, secretario del Pentágono y la directora general de inteligencia que agrupa a 16 agencias, desde la CIA al FBI, pasando por la DEA y todo el Pentágono. Ninguno de los 4 ha dicho otra cosa en los últimos 6 años que lo que está ocurriendo. Yo no sé la sorpresa. Otra cosa es que Europa, en una dejación de funciones absurda desde el año 45 probablemente, con el plan Marshall que comentábamos antes fuera de micrófono con José Manuel, haya dejado las funciones de tal manera que ahora se empiece a dar cuenta de que está sola. Es que está sola, pero está sola a conciencia, ganada por nosotros mismos. Aquí se ha preferido financiar una energía verde a tener un ejército que defienda Ceuta y Melilla y las Canarias. ¿Qué quiere después? Lo que tenemos. Bueno, perfecto. José Manuel, Bueno, tuya es la palabra. yo tampoco me sorprende lo que pasa, es decir, realmente yo siempre, en los últimos años, lo que estoy viendo es que yo siempre digo que hay en Washington una guerra civil fría entre dos bandos. Digamos que desde los años, y hay un personaje que representa muy bien ese conflicto que es Henry Kissinger, ¿no? Henry Kissinger es quien abre la puerta de la relación de Estados Unidos con China para enfrentarse a la Unión Soviética. Durante años la relación entre Estados Unidos y China pues, es fluida. Las empresas norteamericanas se instalan en China, fabrican en China. China vende masivamente al exterior, tiene un superávit comercial bestial que destina buena parte a comprar deuda pública de Estados Unidos y es un sistema que funciona. Hasta que en Washington se dan cuenta o empiezan a temer de que es que China está ganando influencia en Iberoamérica, en África, en Asia y que le puede pisar los talones y que esa relación hay que interrumpirla. Es decir, adicionalmente es que, claro, la agricultura y sobre todo la industria de Estados Unidos se ve afectada.
el sector tecnológico no es suficiente para suplir la pérdida de empleo que se produce en los sectores tradicionales y dicen, bueno, vamos a tener que enfrentarnos a China. Y claro, no podemos estar enfrentados a la vez a Rusia y a China. Tenemos que ser aliados de Rusia para enfrentarnos a China. Y esas dos posturas es que en un momento Henry Kissinger dice, creo que nos hemos equivocado al querer enfrentarnos a Rusia porque nuestro gran rival es China. Y esa batalla entre estos dos sectores, que es irreconciliable, porque o estás con uno o estás con otro, no hay medias tintas posibles, es lo que explica la gran batalla que se ha producido en los últimos años. ¿Quién ha ganado en esta batalla? Pues ahora mismo, y políticamente, ha ganado el sector liderado por Trump, que ve que el gran rival es China y que para suplir digamos, reconducir la situación, pues hay que llevarse bien con Rusia. Y además le está ayudando que es que en Ucrania ahora mismo, seamos sinceros, hay tres posibilidades y no hay más. Una es seguir como estamos, que ahí puede durar años, años y años en esa situación, acumulando muertos y sin saber cuál puede ser el resultado de ese conflicto. Una vez que empecemos a mandar armas, los europeos, ejércitos, tropas, los europeos y los norteamericanos, y a lo mejor como los chinos se dediquen a enviar también, pues armamos ahí la Tercera Guerra Mundial, o la solución que se está planteando. La solución que se está planteando es decir, vamos a llegar a un acuerdo donde a fin de cuentas las posiciones están consolidadas, pues vamos a reconocerle a Rusia su control sobre la zona donde hay ruso hablante y Ucrania se retira de Kursk. Ucrania sigue existiendo, puede entrar la Unión Europea, que no va a entrar, pero deja abierta esa posibilidad, en la OTAN no, y la cosa se queda más o menos como está. Y como eso ayuda a Estados Unidos a la estrategia que quiere poner en marcha, pues eso es lo que va a hacer. Es decir, si fuera en contra de esa estrategia, pues bien, pero eso le ayuda a reconciliarse con Rusia y a llevar a cabo el siguiente paso, que es enfrentarse a la rivalidad china. Y entonces, pues yo creo que más o menos es lo que está sucediendo en mi interpretación de lo hecho, con la salvedad que dice Pedro de que no tenemos toda la información. Pues yo empezaría con esta salvedad de Pedro, que es la más interesante y la más importante. Estando de acuerdo con tu análisis contrafáctico, cuando digo contrafáctico, no conocemos los hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso tiene siempre un límite, que es debemos de, deberíamos, es decir, supuestos. Y a mí me parece muy interesante vuestras dos intervenciones, pero yo me quedaría con la de Pedro en principio. Lo primero, Pedro ha dicho, hay un discurso de Trump, un discurso de la administración republicana muy coherente, que no es nuevo. Viene ya desde, en fin, desde la primera presidencia de Trump en Estados Unidos. Pero sobre todo es un discurso muy bien elaborado y me parece muy interesante lo que tú has dicho, José Manuel, en torno a Kissinger. Es importante recordar las reuniones, los encuentros que tuvo Donald Trump con Kissinger antes de su muerte. Incluso Trump a veces se ha referido a en fin, a esa conversación y a los consejos que Kissinger le dio no solo a Trump, sino también en Davos, que había que negociar con Rusia. Pero antes en fin, yo no quiero en modo alguno prejuzgar qué va a pasar, sino lo que tenemos que levantar es acta de lo que hay en estos momentos. Y lo que hay es un discurso muy elaborado, como ha dicho Pedro, por Donald Trump y sobre todo con los cuatro nombres que ha citado Pedro. Cuando digo cuatro nombres, es decir, J.D. Vance, el secretario también de Defensa, y por supuesto el secretario de Asuntos Exteriores, Marcos Rubio, Pete Hess, y Vance junto con Trump no están diciendo cosas contradictorias, es un discurso muy coherente. Eso por un lado, es decir, tenemos que ser muy realistas a decir qué quiere hacer o qué está haciendo Trump, no qué quiere hacer, porque ya estamos en una situación que hay que levantar acta de algo muy obvio, y es que lleva a Trump en el poder
un mes y un día. Y en ese mes y un día las reglas de funcionamiento de la política internacional han cambiado radicalmente. Es decir, Trump no ha venido a discutir con la Unión Europea, ha venido a ejecutar un plan. Es decir, Donald Trump es un político, ha venido a hacer política. Y ya estamos en esa situación. A partir de ahí decimos, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Bueno, pues ha intentado informar, en primer lugar, a Zelensky. No olvidemos que aquí se están diciendo, como ha dicho antes Pedro, ¿dónde está el escándalo de lo que está haciendo Trump? Si ya lo venía contando. Entonces, en primer lugar, yo creo que Donald Trump ha tenido informado a Zelensky durante la campaña electoral y después de la campaña electoral, que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos. Durante la campaña electoral se entrevistó con él. También se entrevistó después de la campaña electoral. No olvidemos que el encuentro que tuvieron una serie de jefes de gobierno y de Estado en la inauguración de Notre Dame. Y allí hablaron también, hablaron directamente en Notre Dame, hablaron Zelensky y Trump, y lo informó. E incluso varias veces Zelensky ha dicho que él estaba de acuerdo con el plan general que planteaba a Estados Unidos. Esto no puede olvidarse. Digo esto porque son pequeños detalles, pero no son pequeños detalles. Es decir, todo esto es importante analizarlo porque tenemos que, creo que nuestra función, o al menos la mía, es ver qué factor de novedad trae Trump ante la guerra de Ucrania. Y bueno, los factores de novedad es, en primer lugar, el escándalo que ha producido lo que viene diciendo Trump, como decía Pedro, hace ya más de 6 años. Información a Zelensky, a Ucrania. Acabo enseguida. En segundo lugar, información. Después de esto, Trump ha tomado una serie de medidas también muy importantes. Ya el Partido Republicano, durante la guerra, consiguió que se aprobase una ley de arrendamiento, o sea, Limlitze, que le permitía al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos le permitía al presidente de Estados Unidos, pues agilizar la ayuda a Ucrania. Y eso lo propuso el gobierno, un senador republicano. Y esto un día antes, os doy un dato muy importante, a mi juicio muy interesante, un día antes de la conversación telefónica que tuvieron Putin y Trump, activa ese plan en el Senado y en el Congreso. ¿Eso qué significa? Esta medida es muy importante. Como también es muy importante la intervención de J.D. Vance en Múnich, como también es muy importante la intervención ante más de 50 países del secretario de Estado de Defensa, informando a todos los socios, no solamente de la OTAN, sino otros que no están en la OTAN, de lo que iban a hacer. Todo esto son acciones, no solamente es un discurso, son acciones que tienen un objetivo, y ese objetivo es sentar en la mesa de negociación a Putin. ¿Para qué? En primer lugar, para parar la carnicería. Porque a mi juicio, y esto es yo lo que levanto, esto es lo que quiero señalar aquí, significar, si algo ha tenido claro Trump durante la campaña electoral, en su primer mandato de gobierno, es que no quería esta guerra. Él sigue insistiendo, no olvidemos esto, sigue insistiendo en una cosa. Si yo hubiera estado en la Casa Blanca, esta guerra no se hubiera dado. Y lo sigue diciendo cada vez que sale. Es decir, no hay intervención de Trump en el último mes que no diga esto. Si yo hubiera estado en la Casa Blanca, esto no hubiera sucedido. En términos muy... Y termino, te cedo la palabra, Pedro. Quiero decir con esto que el objetivo esencial de Donald Trump era parar la guerra a cualquier costo. Hay que parar la guerra y hay que parar la carnicería. Y ojo, se han reconocido varias veces y se sigue reconociendo la sangre ucraniana que se ha perdido. Y también de paso, y eso Trump lo tiene muy claro, distingue claramente entre el pueblo ruso y Putin. Y también lo que lamenta permanentemente, continuamente, es las bajas del pueblo ruso. Nada más. Pedro, tienes la palabra. Perdón. Muy bien. No, me gustaría abundar, pero esta vez diríamos ya con algún fundamento intelectual, es decir, porque estos últimos días he estado estudiándome los libros y además
las declaraciones de Donald Trump, las de, las de Marco Rubio, las de Etche y las de Tulsi Gabbard. No he citado a Vance, a J.D. Vance, porque el discurso que dio en la conferencia de seguridad de Múnich realmente no se refirió apenas al conflicto ucraniano, Claro. sino que se dedicó a hacer una crítica a la Europa que decía defender unos valores, aunque su práctica era otra. Su práctica era otra. En el caso de Donald Trump, por no haber nada nuevo, ni siquiera la acusación de oscuras alianzas con Putin es nueva. Eso en el año 2015 ya se lanzó desde los asientos del Partido Demócrata. Hillary Clinton lanzó la acusación de una supuesta interferencia electoral rusa en las elecciones americanas que le habría dado la victoria a Donald Trump. Luego, bueno, no creo que eso se defienda hoy. La Tulsi Gabbard, ex demócrata, que aunque ahora esté en el gobierno de Donald Trump, es ex demócrata, calificó tal acusación de una infamia de los Clinton. Ya entonces, o sea que no es de ahora. No hay duda. Por ejemplo, es que Biden ha estado a favor, contra el régimen de Putin y Trump no es cierto. Biden ha estado a favor de los negocios que la guerra le beneficiaba con esa guerra de Putin. Es más, es que lo han reconocido ellos mismos. Bien. Tras la invasión de Ucrania, Trump dice que la invasión era una cosa horrible, que no sé, pero reconocía estar admirado por la estrategia rusa. O sea que no es nuevo. Es más, calificó de estúpido a Biden el que autorizara la venta de misiles de largo alcance a Ucrania cuando la guerra estaba prácticamente acabándose. Y etcétera. Y luego Trump anunció, la estrategia de Ucrania primero no va bien con la estrategia de América primero. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es decir, Trump desde el principio ha sostenido que la guerra no debería haber comenzado nunca y que fue la estupidez de la administración demócrata de consentir, de inspirar, de influir para que Ucrania soñara con una incorporación a la OTAN la que desató la reacción inmediata de Rusia. Esto lo he dicho siempre, pero siempre es siempre. Que ahora en su ataque se haya extralimitado con Zelensky, bien, sobre eso también habría muchísimo que hablar. Pero bueno, de todas formas, lo que está claro es que Ucrania ni ha estado ni va a estar en la OTAN, que Ucrania no va a permanecer con los mismos territorios que tenía antes, probablemente no, quizás se pueda conseguir, pero probablemente no, y nadie puede mover un dedo porque si Estados Unidos se retira de la OTAN, eso no tiene solución, y luego, bueno, pues lo que tiene claro es que Trump intentará quedarse con las tierras raras, le llaman, hombre, tierras raras, y litio y uranio, es decir, bueno, estamos hablando de los coches eléctricos, estamos hablando de muchísimas cosas. Bien, esto es lo que decía Trump, pero es que Marco Rubio es que lo ha dicho con toda claridad. Dice, el problema de Ucrania, ¿cuál es? Y voy a citar textualmente. Buscaron relaciones económicas y políticas más cercanas con Occidente y el hombre fuerte ruso, Vladimir Putin, les hizo pagar un precio por ello. Y tanto Estados Unidos como Europa lo consintieron, lo que condujo a la invasión definitiva en 2022. Bueno, yo no sé si se puede explicar con más claridad. Y luego, Marco Rubio, que es un hombre súper inteligente, en mi opinión, y súper preparado, dice, no, el problema es que aquí ha habido una teoría del fin de la historia que le contaba antes a José Manuel en privado, de Fukuyama, que según él, bueno, el derrumbe del muro de Berlín había conducido a la expansión de la democracia liberal sin límites y no había otra solución. La historia había acabado porque ya no había ninguna evolución posible. Y Marco Rubio dice, no, mire usted, eso es una falacia intelectual. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que hay naciones, que hay ex imperios, que hay tradiciones, que hay pueblos completos como puede ser Rusia, como puede ser China, como puede ser Irán, como puede ser todos los pueblos árabes en general, que es que eso no lo aceptan, que no les preocupa vivir pobremente, que no les preocupa vivir sin libertades, porque lo que quieren es mantener sus características culturales. De ahí que cuando habla con Rusia tiene cuidado, porque es que lo de el juego con Rusia era mi aliado era mi enemigo, eso tiene poco futuro. Obama y su secretaria de Estado, Hillary Clinton, sostenían, dice Marco Rubio, la absurda opinión de que Rusia podía ser un socio fiable
en el futuro. Pero eso estamos hablando de hace 8 o 9 años. Ahora resulta que el que traiciona es Trump. Yo eso no lo creo. Eso no lo creo. Y luego, bueno, ya tenemos la última frase que voy a citar de Marco Rubio, es definitiva, de que la guerra de Ucrania para los Estados Unidos no debía haber empezado nunca, y es más, es que no quieren que la haya. Y dice, por horrible que sea lo que Putin le ha hecho a Ucrania y por muy importante que sea detenerlo, los estadounidenses no tienen ningún interés en ver a sus hijos e hijas morir en los campos de Ucrania. Es decir, hay que reconocer, dice, los límites del poder norteamericano. Claro, dice, no, novedad, sorpresa, qué novedad, pero no es solo Trump, es Marco Rubio, es Tulsi Gabbard, es Vance, es decir, ahí hay una argamasa, ahí hay un cemento intelectual, un análisis de la realidad internacional y un cemento intelectual que yo creo que decir que esto es una novedad es una barbaridad, aparte de que es mentira. Otra cosa es que algunos hayan dado cuenta ahora, bien, eso ya es distinto, pero no que eso fuera una novedad. ¿Fue novedad para ti, José Manuel? No, es decir, realmente, bueno, es curioso que sigamos hablando. El artículo de Fukuyama sobre el fin de la historia es el que más río de tinta ha corrido y el que ha quedado más pronto desmentido posiblemente de la historia de la filosofía. Es decir, yo llevo 30 años escuchando ya hablar de que la tesis de Fukuyama no tiene base, ¿no? Pero parece que todavía hay quien cree que la tiene. No, a mí no esto de... yo ya he dicho en mi anterior intervención que es algo que si tú entiendes un poco la dinámica que está ocurriendo en Washington, te das cuenta que no tiene nada de sorprendente, pero si llevamos escuchando a Trump desde hace por lo menos ya pues casi 10 años, casi una década, pues es que es la política que quería hacer. Es decir, él desde siempre, o sea, llevo años escuchando que una administración Trump, pues no querría intervenir en guerra exterior y que eso considera que hay que cortar de cualquier modo. Y que hay que instalar una especie de Pax, por supuesto, americana, ¿no? En el que pues, el ejército estadounidense no va a iniciar aventuras en lugares exóticos con consecuencias un poco bastante discutibles sobre la economía y la sociedad estadounidense. Y eso es lo que él quiere, es decir, lo que siempre se dice, en el mandato de Trump no se comenzó ninguna guerra, ¿no? Y en esta ha empezado que él dijo que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, ¿no? Es decir, no va a acabar en 24 horas, pero va camino de ponerle, pues, posible. Ojo, ese acuerdo que se quiere ahora alcanzar, más o menos su filosofía lleva varios años sobre la mesa planteándose que es la solución que hay que plantear para terminar la guerra, porque la guerra está absolutamente bloqueada, no va hacia ningún lado. Y este acuerdo que ya hace años que se pudo haber firmado y que la administración Biden pues impidió que se llegara a firmar en algún momento, ¿no? Si me permite un momento, José Manuel, si me permite un minuto solo. Te voy a leer algo que la directora general de inteligencia de las 16 agencias americanas cuenta en su libro, como para defender a la patria tuve que dejar al Partido Demócrata, o algo así. Cuenta que el 22 de octubre de 2022, 30 congresistas demócratas del caucus progresista publicaron una carta en la que se le solicitaban al presidente Biden textualmente que realice esfuerzos diplomáticos en apoyo de un acuerdo negociado y un alto el fuego, involucrándose en conversaciones directas con Rusia, explorar perspectivas para un nuevo arreglo de seguridad aceptable para todas las partes que permitiría una Ucrania soberana e independiente en coordinación con nuestros socios ucranianos. Esto hace 2 años. Y han sido 30 congresistas demócratas. Pues perdona, te he interrumpido solo para apoyar tu argumentación. Es que esto ha sido así. Pues la administración Biden Trump está haciendo eso. Impidió eso y llevamos 2 años con una guerra que realmente pues, no va a ningún sitio. Y evidentemente Trump, que lo que ha dicho o la posición de la administración Trump es decir, señores, como las cosas están yendo, no pueden seguir yendo. Entonces aprovecha una oportunidad que tiene ahí, es decir, habrá otros temas en los que... Y menos pagándola él. Y menos pagándola él. Es decir,
Entonces, la administración Trump ha dicho, aquí la solución está sobre la mesa desde hace bastante tiempo. Él llega a una situación que es la que a mí me interesa, porque hay una cosa que quizá en España no tenemos clara de que como llevamos tantas décadas con gobiernos cuya política exterior parece que es un coro de ángeles cantando en el paraíso y no se está, y aquí no somos conscientes de que en cualquier Ministerio de Relaciones Exteriores de cualquier país serio la política exterior se basa en defender los intereses de un país a sangre y fuego, esa es en cualquier ministerio de asuntos exteriores, pues de cualquier país importante, la idea es los intereses del país se defienden y esa es la única prioridad. Aquí, como no, aquí estamos con una especie de coro de ángeles, ¿no? Cantando pues Estados Unidos, que ve que tiene una solución que es favorable al camino que quiere adoptar, pues la va a adoptar y ya está. Y que es coherente con todo lo que lleva dicho Trump en los últimos, no sé si última década prácticamente. Sí. Entonces, ni sorpresa. Y verdaderamente lo que está viendo, eso hay que entenderlo dentro de un cambio de orden, que es lo que Estados Unidos quiere implantar desde hace mucho tiempo y que, bueno, ya veremos si consigue plenamente o no. Eso está por ver, ¿no? A mí me gustaría hacer dos anotaciones, vamos, en absoluto críticas, sino anotaciones para extender una de las consideraciones que ha hecho Pedro que me parecen fundamentales, que es la nación. Es decir, todo lo que está haciendo Trump, todo lo que está haciendo esta administración, está respaldado, apoyado, por así decir, garantizado por un apoyo popular impresionante. Es decir, seguramente no ha habido en la historia de Estados Unidos un presidente de esa nación con tanto respaldo como Trump. No solo respaldo me refiero a las elecciones que ha habido y que ha ganado prácticamente en todos los estados, sino que además ahora cualquier instituto, si miráis los institutos que hacen los índices de popularidad, de aceptación de la política que está llevando a cabo Trump en este mes, veréis que alcanza casi el 70% de apoyo. Es decir, la política de Trump está apoyada por el 70% casi de los estadounidenses. Esto es una realidad. En segundo lugar, también quisiera hacer una anotación al discurso al que se ha referido Pedro de G.D. Vance en Múnich. Es un discurso muy importante porque es un toque de atención. No se ha referido directamente a la guerra de Ucrania, pero indirectamente ha dicho, oiga, ustedes europeos tienen que implicarse en el nuevo orden mundial y el problema no está en Ucrania, ni en Rusia, ni en China, ni en Estados Unidos. El problema está en Europa. Uno de los mensajes, de los tres grandes mensajes o de los 4 o 5 grandes mensajes que dio Vance, uno de ellos fue mostrar que la democracia norteamericana es una genuina democracia representativa frente a lo que hay en Europa, que es una democracia más que representativa, una democracia de partidos políticos que luego pastelean, y hizo una crítica muy importante. Primero recordó que había un socio de la Unión Europea que se había marchado, que era Inglaterra, el Reino Unido. Y en segundo lugar, vino a decir, y la casta política que ustedes tienen, o sugirió, miren, ¿cuáles han sido las últimas elecciones europeas? ¿A quién han votado los ciudadanos europeos? ¿Y quién está gobernando? Esto también es muy importante. O sea, hay una crisis en la política de la Unión Europea. ¿Quién va a la Unión Europea? ¿Qué políticos van a la Unión Europea? Es decir, ¿cuál es la política exterior de la Unión Europea? ¿Cuál es la defensa que propone la Unión Europea? Esto es un problema importantísimo. El segundo gran problema que señala Ben es, oiga, y esto de la inmigración, que sales por ahí, pero ¿cómo lo están solucionando ustedes? Ojo, que no es Estados Unidos en el último mes el que está deportando criminales, asesinos de sus países. No olvidemos que es otro dato que está ahí, tenemos que levantar hasta la realidad. Ahora hay un gobierno laborista y todos los días se están deportando inmigrantes del Reino Unido, de Inglaterra,
concretamente todas las noches están saliendo aviones y deportando. Esto es importante recordar todos estos datos. Y también una tercera anotación muy, en fin, también casi eh, muy rápido. Cuando se habla ahora y mucha gente se llama, en fin, se monta un escándalo, pero ¿cómo no va a entrar Ucrania en la OTAN, etcétera? ¿Quién se opuso a que Ucrania entrara en la OTAN hace unos años? Hombre, los recordémoslo, fue la propia Francia, uno de los que dijo, no puede entrar. Entonces, no nos podemos llamar a engaño en estos momentos de que Ucrania, una de las condiciones que pudiera, ojo, todavía está por ver, y yo insisto en esto, el plan de paz, porque no se conoce el plan de paz todavía. Del plan de paz lo único que conocemos es un Twitter que sacó Trump después de la conversación con Putin. Podemos derivar algunas cosas, pero el plan de paz no se conoce. No se conoce porque además lo primero que ha hecho Trump, la administración Trump, es implicar a muchos agentes. O sea, en primer lugar, toda la Unión Europea. En segundo lugar, Rusia naturalmente y Ucrania. ¿Cómo va a enterarse Trump de lo que quiere Putin si hace 6 años que no hablaba con él hasta ahora esa conversación que han tenido? ¿Cómo va a enterarse Trump de lo que quiere Rusia si no es la reunión de Arabia Saudí? Digo esto ante el escándalo que se ha montado en España y en toda la Unión Europea, un escándalo, y esto sí no es anotación, sino es mi aportación o mi pequeña aportación, que creo que tiene que ver mucho con la propaganda del Partido Demócrata, que ha querido deslegitimar todo lo que está haciendo Trump. No solamente el Partido Demócrata, sino que aquí también no olvidemos cómo la propaganda rusa es tan efectiva, tan importante. Se ha llegado a decir que en la quinta columna rusa es la propaganda en el Partido Demócrata. Y no olvidemos las conexiones que el Partido Demócrata de Estados Unidos ha tenido con todos los partidos que están gobernando, que tienen el poder en Europa. No sería un poco, en fin, grosero por mi parte recordar a quién ha apoyado en las elecciones estadounidenses el Partido Popular, porque, claro, se ha dicho este señor que es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo, este González Pons, o la otra señora que también es una líder importante del Partido Popular, pues ¿a quién apoyaron? Me parece que fue la señora esta de Logroño que dijo que, hombre, Kamala Harris es nuestra candidata. Y esto no podemos llamarnos a engaño en estos momentos. Es decir, ¿qué política? Y con esto termina mi intervención. Cuando tú dices, José Manuel, ¿qué política exterior tiene España? Yo creo que ninguna. o sí, o algo peor, que es apoyar naturalmente una política exterior de carácter hipócrita, es decir, yo voy a Ucrania. Ahora este señor que está aquí, este Sánchez, va a ir el lunes a dar la mano a Zelensky. Yo me imagino que Zelensky le dirá, oiga, ¿y usted por qué está comprando gas ruso e hidrocarburos 3 veces más que antes? Imagino que esto Zelensky se lo podría decir a este Sánchez. Se lo podría decir también extender a todos los gobiernos europeos que durante estos 3 años, por un lado, decían condenamos, ponemos trabas a Rusia, a Putin. Han hecho naturalmente algunas medidas que son importantes. Los activos financieros que tenían los rusos fuera de Rusia pues han sido bloqueados. Bien, pero han seguido comprando gas los alemanes, hidrocarburos, los alemanes, toda Europa y España en particular. Esto es importante recordarlo, como la administración Biden también, es muy importante recordarlo. Cuando en la guerra Ucrania estaba ganando, cuando pasó de ser una guerra defensiva de Ucrania, pasó a ser ofensiva, o sea, estaba ganando, cortaron los suministros de armamento durante 6 meses Biden. O sea, Biden ha hecho todo lo posible porque la guerra
no la ganara Ucrania. Y, por supuesto, ha hecho todo lo posible para que la guerra no la perdiera Ucrania. Yo creo que esto es importante recordarlo en estos momentos antes de que conozcamos cuál es el plan de paz y cómo va a acabar eso. Porque, ojo, algunas cosas ya sabemos también del plan de paz. Y es que Inglaterra y Francia ya van a mandar soldados, ya lo han dicho. Es decir, ya van a colaborar, ya es decir, lo que está pidiendo. ¿Y cuál es su colaboración? Trump les ha pedido, ¿qué quieren ustedes? Y ellos han dicho, sí, pues vamos a mandar una fuerza de choque para que controlen las fronteras. Todavía no conocemos el plan de paz. Por eso creo que estos datos sí que son muy significativos. Termino y creo que el dato más importante, más relevante, sin duda alguna, lo ha dado Pedro cuando dice, miren ustedes, Estados Unidos es una gran nación y queremos hacerla una nación grande. ¿Quién y en qué nos apoyamos? Pues miren ustedes, nos apoyamos primeramente en lo que tenemos, que es la democracia. En segundo lugar, los estudios de opinión dicen que las medidas que está tomando Trump pues son las ajustadas a la realidad, porque el índice de aceptación de su política pues no se ha alcanzado ningún otro en la historia de Estados Unidos. Y finalmente, ya digo, insisto, ¿cuál sea el plan de paz? ¿Qué críticas podamos hacer? Bueno, tenemos que esperar que llegue, pero lo más importante ahora es resaltar, e insisto en ello, en que Trump ha estado obsesionado y sigue obsesionado con parar esta carnicería, y esto es lo más importante. Y yo después me gustaría hacer otra serie de consideraciones sobre cuál es la situación de Rusia, porque muchas veces se asocia, lo he dicho antes, Rusia a Putin. Y no, Rusia son más cosas. Son más cosas. ¿Qué más cosas son? Esas las que diré en mi próxima intervención. Pero que ya las adelanto. Pobreza y miseria. Solamente Bueno, una postilla a lo que ha dicho Agapito sobre la oposición de Francia a que Ucrania entrara en la OTAN. No solo eso, es que cuando antes de la guerra la Unión Europea llegó a un acuerdo de cooperación con Ucrania, dicho acuerdo fue sometido a referéndum en Países Bajos y salió que no. Es decir, Claro. la posibilidad, es decir, el hecho de que Ucrania entre tanto en la Unión Europea como en la OTAN es algo más, es decir, en la Unión Europea es más que discutible que entre, es discutible, pero incluso la entrada en la OTAN, yo tengo mi reserva que haya sido algo más que un señuelo provocador. Es decir, tengo ahí mis serias dudas de que Ucrania hubiese entrado tan fácilmente en la OTAN, que es el detonante de la guerra. Tengo mis reservas, mis serias reservas. bueno, Y vamos a ver. paso la Yo palabra a Pedro. querría decir, porque da la impresión de que a mí me cae simpático Trump. A mí no me cae simpático, nada simpático Trump. Yo lo que pasa es que cuando hablo de política internacional y de hechos históricos, pues las simpatías personales, no las simpatías personales importan lo que una brinda de paz en el viento de levante. Eso no significa nada. Aquí, yo qué sé, imagino que a Churchill no le caería bien Stalin, sin embargo se sentó con él en los acuerdos de Yalta, que por cierto están en el origen de todo lo que está ocurriendo, porque Rusia, después de los acuerdos de Yalta, se quedó con la media Europa que había sido casi devorada por Hitler. Pedro, solo una cosa. Pedro, Churchill dijo que si había que sentarse con el diablo, se sentaba. Es decir, que un poco creía que venía aquí para Stalin con el diablo. O sea, con eso Entonces ese ya. es el tema. Bueno, estamos hablando sobre un hecho objetivo que está ocurriendo delante nuestra y que, bueno, puede caer mal. Trump, a mí me cae Trump muy mal, pero Putin me cae todavía peor. Es decir, que Putin es un asesino. Esto está, bueno, de hecho está buscado en busca y captura por el Tribunal Penal Internacional. Es que es un tío que ha envenenado a gente, a periodistas, a matar. Es un tío del KGB. Es un tío que a los 25 años estaba disparando a los que cruzaban el muro de Berlín. Y vamos a ver bueno, eso ya se sabe. El problema está en qué ha ocurrido en el año 2022 para que Rusia invadiera Ucrania. Ya había invadido Crimea, que también es Ucrania. Formalmente Ucrania, formalmente. Pues Crimea ha sido rusa desde que yo leo algo de Tolstoy. Crimea es rusa. Pero bueno, de todas formas, formalmente, desde el año 2001-2003, ¿no? Cuando se independiza Ucrania de la Unión Soviética, normalmente Ucrania cae, Crimea cae del lado ucraniano, pero bueno, todo eso es... Bueno. ¿Pero qué ha ocurrido en el 2022? ¿Quién está ganando la guerra? Dice, vamos a ver. Rusia en 2 años y medio, 3 años de guerra, solo ha conquistado unos cuantos
centenares de kilómetros cuadrados en la región del Donbass, se ha quedado con Mariupol, que es una ciudad, no ha conseguido conquistar Kiev, no ha conseguido conquistar Ucrania. Es que Ucrania sigue existiendo como un Estado independiente con sede en Kiev. Y además ha tenido que recurrir a soldados coreanos. Y ¿esto qué es? Pero Rusia ganando la guerra no está. Que, aparte de la sangría de centenares de miles, dicen unos, de decenas de miles, en cualquier caso, de muertos que haya podido sufrir, las divisiones internas con la división Wagner, los crímenes que ha habido asociados a todo eso. Ucrania tampoco. Ucrania era da un pellizquito a la región de Kursk, ¿no? Un pellizquito, pero ha perdido el Donbass, ha perdido Mariupol, Crimea, y esto, como decía antes José Manuel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Caterina, vamos a aguantar, vamos a abusar de la paciencia de todos con este espectáculo. Claro, yo no veo que haya una salida práctica. Bueno, práctica tendrá que haberla, porque siempre la hay. Otra cosa es a costa de quien se haga. Claro, esto es, mi tesis es que va a ser a costa de Europa. Eso no cabe duda de ninguna manera. Vamos, aquí la gran pagana de toda esta película va a ser la plataforma burocrática europea. Esa va a ser la gran perdedora. ¿Por qué? Porque es que no tiene ni el apoyo ya de muchos de los países. Una broma. Italia ya no está, Hungría tampoco está. Es que hay un montón. En Alemania, de lo que hablaremos, espero, después de las elecciones alemanas. Estamos hablando de que asociación, ¿cómo es? El partido... Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania. Estaba con las siglas AF y no. Bueno, está en el 22%. Está a 8 puntos de la democracia cristiana. Bueno, claro, aquí está ocurriendo algo gordo. Tú decías antes, José Manuel, que en América había una guerra civil. Aquí también hay una todavía pequeña guerra civil. Pero si tú coges, por ejemplo, voy a recordar solo las ideas básicas algunas ideas básicas que Meloni tiene. Por ejemplo, defensa a ultranza de la nación, identidad nacional y soberanía contra la Unión Europea como burocracia. Rechazo del globalismo, que es lo mismo que rechaza Trump. Trump que rechaza el globalismo internacional de que tengo que estar en todas partes, ¿no? Yo voy a estar donde me conviene a mí, punto. La familia tradicional, lo del aborto, tal. Bueno, es que tú veas lo que dice Meloni, bueno, esto no tiene nada que ver con Ursula von der Leyen. Es más, a ella se la conoce ya como Ursula von der Meloni. Ursula von der Meloni. Es decir, bueno, aquí estamos en la primicia, en el primer paso de otra Europa. También hay una división interna en Europa. Aquí en España se ve con toda claridad, pero también se ve en Portugal, también se ha visto en el Reino Unido, también se ve en Francia. Hay algo aquí que no encaja bien. Entonces, te caiga bien Trump, te caiga mal Trump, te caiga bien Putin, te caiga mal Putin, con los asesinos hay que sentarse, claro. Se sentó Churchill con Stalin, claro que hay que sentarse. ¿Y de por qué? ¿Te repugna éticamente? Bueno, sí, como yo te decía antes, José Manuel, el limbo tiene que existir, porque si no, ¿dónde iba a ir yo? Es que yo soy un limbero, yo soy límbico, es decir, mi esquema mental desde muy tierna Ojétale, por favor, infancia, José Manuel, ojétale al limbo. Realmente. Nosotros estamos en el idealismo de la bondad natural. Claro. Bueno, es que todo eso es idealismo puro y malvado. Claro. Por eso al final conduce a todas las guerras del mundo. Decían ya los antiguos que el camino del infierno está empedrado de las buenas intenciones. Llegando de buenas intenciones está el mundo lleno. Y a los campos de concentración. Claro. Entonces tú dices, bueno, habrá que sentarse. Bueno, alguien se quiere sentar, alguien quiere arreglar esto, que de paso por... Es una solución muy hispánica la de Trump. Pero también para Oriente Medio. También para Oriente Medio. Es que a Trump lo tienes ahí, a Putin lo tienes ahí también para que no vuelva a empezar en Oriente Medio, que no lo recordamos, pero es que Siria ha caído, el régimen prorruso de Assad ha caído, la debilidad de Rusia es enorme en este momento. Trump ha dicho muchas veces que lo había amenazado para que se sentara a negociar, cosa que tampoco descarto. ¿Me permites, Pedro? Pero es más que probable. ¿Me permites, Pedro, para lanzarle la pregunta a José Manuel? Porque el planteamiento que has hecho es muy interesante. Es decir, la vuelta al Estado-Nación como una clave para entender la política mundial.
¿Estás de acuerdo, José Manuel? Sí, en parte, es decir, enlazando con lo que dice Pedro, es que si la bondad natural y la política, como ya sabemos desde Maquiavelo y Mario Puzo, ¿no? Es bastante Y antes, Mucho irreconciliable, antes. pero ya la política exterior y la bondad natural ya es que no hay manera de casarla por ningún lado, ¿no? Entonces, Estados Unidos, cuando vemos cómo maneja la situación, eh, eh, creo que lo mencioné, es que no me acuerdo si ha sido antes o después de entrar en directo, cuando le he dicho que en los medios diplomáticos anglosajones la teoría del corazón estratégico de Mackinder, ¿no? De Halford Mackinder, se tiene una seria creencia en ella desde hace décadas y entonces pues Estados Unidos piensa que el gobierno de Estados Unidos, habría que decir más exactamente, o incluso la Secretaría de Estado de Estados Unidos, para precisar aún más, cree que Rusia y Europa no pueden llegar a acuerdo. El origen de la teoría es que Alemania y Rusia no podían ser aliados. Ahora, pues, digamos que de un modo más amplio sería la Unión Europea y Rusia no podrían ser aliados. Y entonces cuando ese juego que ha explicado Pedro que dice no quiere que gane Rusia, pero tampoco quiere que gane Ucrania, ese juego complicado es precisamente para mantener la tensión e impedir que Europa y Rusia pues sean gobiernos estables, es decir, tengan una relación estable. Y claro, en ese sentido, casi no le interesa que haya otro que no sea Putin en Moscú. Es decir, es que es un juego ambiguo porque si hubiera, pensemos en otros candidatos, que ahora mismo es evidentemente ya pura entelequia, ¿no? Pero con un Yavlinsky, con un Grigori Yavlinsky, que era el dirigente liberal en el Kremlin, o un Egor Gaidar, por ejemplo, es mucho más viable que haya una relación estable entre la Unión Europea y Rusia. Pero con Putin no. Es decir, es más viable. No digo que sea, pero evidentemente con Putin está claro que la posibilidad de una relación estable entre la Unión Europea y Rusia es casi imposible. Y Bueno, en yo ese... no sé lo que pasará si esa. Me permite. No, No es sé que... si me permite, o te he Sí, interrumpido. sí, ¿Puedo sí, no, hablar? Sí, 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 vale. no, es que tengo que... No, es que es muy no interesante está lo que completo. dice. Vamos, es todo muy interesante. Yo quisiera. Yo no sé cuál será la relación que Europa establecerá en el futuro con Rusia y con Estados Unidos. Yo creo que para saber qué va a pasar, o para pronosticar algo, tenemos que diagnosticar primero. Entonces, ahora estamos en el diagnóstico. Ojo, no estoy pronosticando, estoy No, no, diciendo no, no, que... si no te digo que, no, no, Sí. te digo que es muy interesante decir que cuál será la relación, tú ya No, dices, va a ser no siempre estoy diciendo, complicada, ojo, difícil y tensionada. No, no, yo no sino estoy, yo no estoy diciendo cuál será la relación. Yo estoy diciendo la que hay ahora. Que con Putin la posibilidad de que haya una relación estable entre la Unión Europea y Rusia es casi imposible. Es casi imposible, no, no, si yo estoy totalmente. Casi, digo Sí, casi por no decir imposible, pero pero yo casi. creo que sí se pueden establecer unas nuevas relaciones, es decir, yo creo Vale, que, vamos a ver, sí, no sé, vamos, sino que, por sí. eso decía que opinar ahora sobre el del futuro, bueno, podemos hacerlo naturalmente, pero tenemos que partir de una serie de Ojo, hechos. Ahora, Agapito, Putin lleva 25 sí, años sí, en sí, el poder, o sea, a eso 25 quiero, años. a eso, O sea, en esos 25 años ha habido una relación amigable entre la Unión Europea y Rusia en no, esos perdona, 25 si no años. quiero, yo no O quiero sea, hablar de que, estoy pero yo no he hablando dicho de que vaya a haber, 25 años, no estoy José hablando de Manuel, qué va a pasar en el futuro. Es decir, a lo mejor sí, hay un milagro ahora, pero después de esos 25 años, el único diagnóstico que yo puedo hacer es que una relación amigable entre la Unión Europea y Rusia no hay. que a mí no me, ya, pero si a mí no tienes que convencerme Ya, de que va a haber una relación pero no estoy amigable hablando aunque de tengamos, futuro, o sea, estoy pero hablando de, no, pero la realidad de un cuarto de siglo. si me permites, Sí, no estoy objetándote en si va a haber una relación amigable en el futuro o en el presente o en el pasado. Va a haber siempre unas relaciones de tensión y van a ser muy complicadas, porque en primer lugar, Rusia tiene un problema grave históricamente y esto se ha revelado ahora desde que cae la Unión Soviética. Y es que, por un lado, todos los dictadores, cuando han tenido dificultades con la Unión Europea, pues han dicho, no, vamos hacia Asia, ¿de acuerdo?
Y entonces potencian esa doble alma que puede tener Rusia. Ojo, también discuto esa doble alma. Yo creo que Rusia siempre va a ser europea y va a mirar a Europa, el pueblo. Yo creo que también. El pueblo, el pueblo. Otra cosa sean sus dirigentes que siempre han Ya, jugado con ya. eso. Bien. Yo creo que Rusia es básicamente Pero europea. no, si no quiero entrar ahora, no quiero entrar en un debate sobre qué va a pasar, ¿no? Digo, dar datos ahora, datos actuales. Mucha gente en Europa en general y en España en particular sigue pensando, tanto en la derecha como en la izquierda, como los medio pensionistas, sigue pensando en la gran Rusia, en que Rusia es un imperio, en que Rusia es grande. Bueno, esto vamos a ponerlo en orden. Rusia es obvio que ha perdido territorio, muchísimo territorio, cuando desaparece la Unión Soviética. Por cierto, y lo diré de paso, Ucrania siempre ha sido fundamental para Rusia, porque si no es por Ucrania, no se hubiera formado la Unión Soviética. ¿Va a Esto es. comer? Y en segundo lugar, Ucrania siempre ha sido tan fundamental que cuando es la república última que sale de la Unión Soviética y por eso desaparece la Unión Soviética, o sea que es Ucrania la que da entidad a la Unión Soviética y la que le quita la identidad. Y evidentemente en la política internacional, pues los dictadores, y en este caso Putin, solo tiene un objetivo. Y ese objetivo es volver a la gran Rusia, bien a través de la Unión Soviética, y no hay otra manera. O bien a través del este, no hay otro modo. Entonces, esa política expansionista de imperio, etcétera, hay que, bueno, pues es una política que tiene Putin, pero hay que someterla ahora a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que Rusia es un país empobrecido. Tú le preguntas hoy a un europeo, a un español, ¿cuál es la esperanza de vida de un ruso? Y muy poca gente sabe que la esperanza de vida es de 55 años. En segundo lugar, muy poca gente te va a decir, oye, ¿qué comen los rusos? ¿Cuál es la alimentación de los rusos? Y muy poca gente sabe que Rusia vive de los suministros chinos. Hace años que algunos rusos del campo no han visto una vaca. O sea, la agricultura, la ganadería ha sido un desastre, un auténtico desastre. Bueno, un país sin población, un país sin territorio y un país sin alimentación, ¿qué país es? Es evidentemente un simulacro de país. ¿Y qué es lo que tiene Rusia? Diremos todos, hidrocarburos, que ya Trump les dijo, hombre, comprarme hidrocarburos a mí, que yo también tengo. No se los compréis a esta gente. Y aparte de hidrocarburos, ¿qué más tiene? Pues hombre, tiene una cosa, la propaganda, la No, mentira, y tiene otra. el Ahora engaño. mismo, Sí. 5.800 ojivas nucleares. Y bueno, perdona, yo eso también pondría en cuestión lo De de las que las funcionan 5.800. solo la Había mitad, pero gente, bueno. bueno, vamos a suponer que tiene 17.000 ojivas nucleares. Yo dudo que tenga algo que le funcione, porque tú sabes, como yo, que han tenido suministros de armamento de China en estos momentos. Yo creo que eso no le funciona, es una mentira, eso es un engaño, eso es un cuento. Mira, en los 3 últimos años han tenido 3 grandes fracasos. Han probado un misil intercontinental que ya había desechado Estados Unidos hace años y las 2 primeras veces, bueno, pues explotó en el suelo. La tercera vez explotó en el aire y la contaminación de esa región es terrible, peor que Chernobyl. O sea, yo no creo en esos rolletes de que tienen la ojiva nuclear y tal. Me extraña, es decir, lo que sí tienen es, lo que sí tiene Putin todos los días Putin sabe que tiene los jerarcas, los que se hicieron con ricos, multimillonarios, y que tienen todos sus capitales fuera de Rusia y están bloqueados, y ellos no pueden salir. Ellos no pueden salir de Rusia. No pueden salir de Rusia porque ya sabemos la situación mundial que hay, porque claro, hay controles. Entonces, a mí me parece que la situación real de Rusia no es como se presenta aquí, muy rica, tal. No, no. Evidentemente que tiene la propaganda y esa propaganda, tanto a los rusos como fuera a los rusos, bueno, los occidentales queremos creernos la propaganda de Putin. Y es que son una gran potencia, es que son un gran imperio. Pero bueno, ¿cómo va a ser un gran imperio si lo que estamos aquí viendo
Los datos que he dado son reales. Yo no me... llamando a los coreanos. Claro, bueno, y ahí viene lo de los coreanos, ha sido muy importante que me lo recuerde. En esta guerra, por eso digo que para ver los pronósticos, diagnostiquemos. En esta guerra que dijeron, es una guerra relámpago que en una semana esto está terminado. Hombre, ha durado 3 años. Y todos los días morían 3.500 rusos de media por avanzar 100 metros. Se calcula que hay entre 800.000 y 1 millón de rusos muertos. Eso es muy importante, por eso he dicho el descenso de la población. En estos momentos en Rusia no encuentran gente joven para conducir los camiones o los autobuses. Esto es una realidad que aquí no queremos saber, no queremos entender. O nos engañan o nos engañamos diciendo, bueno, Putin le importa llevar a la muerte, pues no sé, si estaban haciendo la guerra como en la Primera Guerra Mundial, si iban en columnas, hombre, y por eso Ucrania podía liquidar no sé cuántos, iban en columnas, con un dron mataban a 1000. Esto es la realidad. Entonces, es simplemente lo que yo quería poner en evidencia en estos momentos, es decir, que, hombre, no hablemos de la Gran Rusia. Y luego, finalmente, y con esto termina perdonad si me he alargado, muchas veces se dice China es la gran aliada de China es Rusia. Bueno, pues sí, coyunturalmente, pero nadie piense en que es... Coyunturalmente, sí, Sí, coyunturalmente. pero muy coyunturalmente por una sencilla razón, porque, como he dicho antes, me parece, o lo he pensado al menos, los rusos, el ruso medio, siempre ha despreciado al chino, siempre. Ha despreciado su cultura, es más, muchos rusos consideran que los chinos son unos asiáticos de segunda. Entonces, yo no creo que sea tan fácil esa relación entre China y Rusia. Claro, y evidentemente nadie puede poner en cuestión de que China ha sido pues, una potencia emergente en los últimos 15 o 20 años. Y ahí sí viene el problema que pueda tener Estados Unidos con China. En fin, esto era simplemente acotaciones, breves acotaciones, que yo no quería monopolizar la palabra, ni yo creo que tenga la verdad, pero sí que la realidad rusa no es tan buena como la presenta la propaganda rusa para sus habitantes y también para que la creamos en Occidente y que Occidente además está encantado de creérsela, ese tipo de rollo. Y Hilando con especialmente... lo que dice Agapito, me gustaría hacer una breve, que también he tenido que leerme estos días, por culpa de Agapito, entre otros, leerme todas las estadísticas sobre armamento mundial y te quedas alucinado, te quedas alucinando en colores. Claro, es que el presupuesto que gasta Estados Unidos en armamento son 850.000 millones de dólares, Claro, que Dios es santo. infinitamente más que el segundo, que el tercero ya es que ni se ve, el quinto ya es que ni siquiera se ve. Claro, claro. Claro, cuando dices el poder, aquí hay un poder descarnado, un poder absolutamente descarnado, que quizá haya que agradecérselo a Trump, que le haya quitado la careta al poder. Claro. Esto es el poder. Yo soy el poder. Trump es el poder. De cada 100 aviones, 60, aviones de combate de los modernos, 60 son norteamericanos. La mayoría de los submarinos nucleares son norteamericanos. Creo que España tiene un submarino y no es nuclear, uno. Sí, Francia sí. tiene un par de ellos. Bueno, es que esto es lo que hay. La abrumadora superioridad militar, económica. El PIB de América, es 5.000 billones más que el de China, que el de Francia. Ya es que Francia es que ni se ve. Alemania tampoco se ve. Bueno, tecnológicamente, ahí tiene. De los más, las grandes, Amazon, ¿de qué nacionalidad son? Probablemente de ninguna, ¿no? Pero donde han nacido en Estados Unidos. Bueno, y este poderío que hay, es que Estados Unidos es el poder fáctico real, es decir, es lo que hay. Esto es lo que hay. Y esto es lo que se ha puesto en marcha, lo que estamos viendo, lo que no respeta a Zelensky, que no respeta a Ucrania. Y díganme ustedes, ¿qué emperador alguna vez ha respetado a alguien? Vamos a ver, que yo no digo, a mí no me ha gustado lo que ha hecho Trump con Zelensky, llamándole traidor, acusándole de no hacer elecciones, como si Putin hiciera elecciones democráticas todos los días. Vamos, es que es ganas de, pero es parte de esa personalidad avasalladora, escandalosa, exhibicionista incluso, que tiene este hombre, ¿no? Pero vamos a ver, que van a respetar a Ucrania. Y luego me gustaría hacer una breve coda sobre el tema de España. ¿Qué está consiguiendo Trump con esto? Joder, está consiguiendo una cosa que nos tiene que cabrear mucho. Y es que cada vez está más lejos
una posible alianza entre el PP y Vox para echar a Sánchez. Con lo cual estoy realmente compungido. Me está afectando ya personalmente la guerra de Ucrania con Rusia, la invasión. Porque es que lo que está haciendo Vox, lo que hizo ayer Abascal, lo que ha hecho el PP, enfrentándose con él, otra vez más. Y bueno, aquí parece que lo que estamos consiguiendo es que el PP se vaya acercando al PSOE y se vaya separando de Vox. ¿Y esto qué es? Dice, pues esto es que vamos a estar con Sánchez 8 años más, o 15, o 16, o con el sucesor de Sánchez. Y eso a mí ya me tiene indignado. Y bueno, esto ya es el colmo de la ceguera institucional, de la ceguera democrática. Tenemos a un señor que es un cafre y lo vamos a mantener. Y la guerra esta y la controversia esta de Trump, eso está confluyendo en que vamos a tener que aguantar a Sánchez muchos años más. A él o a quien él decide. Ojalá te equivoques. José Manuel, Mira, yo te voy a dar, perdona, como ya llevamos casi una hora de emisión, yo en fin, a la propuesta que ha hecho Pedro de que hablemos sobre las elecciones alemanas lo dejaría para un próximo programa. Y ahora me gustaría, darte a ti la última palabra y luego yo ya cierro este primer programa de Red Cívica y ya está. Vale. Tú tienes la última palabra, José Manuel. Cuando sea la próxima elección en Alemania sabremos los resultados, por lo tanto, pues ya podemos comentarlo. Ya no hablaremos de pronósticos. Por completar el razonamiento que hice antes y enlazando con lo que dice Pedro, Estados Unidos, el pragmatismo cínico, el pragmatismo absoluto, aunque sea cínico, no le lo ha sido siempre, ¿eh? Siempre. O sea, que así, entonces, pues ya digo, ellos están por realmente, no en la guerra de Ucrania, pues es que no gane ni uno ni otro, porque es lo que le interesa. Y ahora con Europa, o sea, el problema de Europa es que en Europa no hay liderazgo, en Europa no hay proyecto y por lo tanto lo tiene muy fácil llegar a como... Mira, hay un chiste en Estados Unidos que creo que es necesario para explicar el contexto, que es una reunión de antiguos alumnos de un instituto. Se reúne y dice, bueno, ¿y qué es de Tom? Y dice, pues no, pues Tom sigue de agente inmobiliario en esta ciudad, ¿vale? Y Bárbara, no, dice, Bárbara está de abogada en Miami, bien. Y John, dice, John está de dentista en Minneapolis, estupendo. Y Jane dice, no, Jane es profesora de universidad en Nueva York, tal. Y, dice, y Tim, ¿qué fue de Tim? Todo el mundo, ¿no? Nadie se acuerda de Tim. Termina la fiesta, cuando ya está terminando la fiesta, y dice, hombre, sí, Tim, ¿no os acordáis? Fue vicepresidente de Estados Unidos. Es decir, la figura del vicepresidente tradicionalmente en Estados Unidos era la de un perfil bajo y absolutamente desconocido. Bueno, pues en Europa hay tal ausencia de liderazgo, de proyecto, de visión a largo plazo, que llega un vicepresidente de Estados Unidos y conmociona a todo el continente con el discurso que dio. Es decir, esa es la situación de Europa. Y algo que es preocupante para nosotros, porque claro, Estados Unidos en ese pragmatismo que emplea, lo que quiere no es tener un interlocutor único, sino tener un montón de interlocutores para alcanzar posiciones más fuertes, es evidente. Entonces, por eso ahora mismo está apoyando a aquellas fuerzas políticas que buscan renacionalizar políticas. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en Bruselas tenemos una casta burocrática absolutamente inoperante, absolutamente alejada de la ciudadanía, que evidentemente lo tiene muy fácil para ir contra ella. Es decir, es que lo tiene, digamos, por decirlo coloquialmente, a huevo. Mira, si hoy Trump se empezara a pasear por la Gran Vía, ¿qué escándalo habría, ¿no? Tú imagínate que de repente aparece Trump en la Gran Vía y empieza a pasear. El bullicio sería impresionante. O apareciera Putin. Si el señor Antonio Costa se empezara a pasear por la Gran Vía, ¿qué creéis que pasaría? Nada, porque nadie reconocería a ese señor. Y ese señor, el presidente... Que le venderían cupón en ciego. Es decir, esa es la situación de lo que es Europa hoy. Entonces, fantástico. ¿Qué ocurre? Pues que como Europa no tenga un proyecto propio y Europa no tenga un liderazgo firme, basado y conectado con la ciudadanía,
entre uno y otro nos van a comer con sopa, como se dice Bueno, yo vulgarmente. creo que ese liderazgo se podrá formar gracias a la llegada de Trump. Y doy por concluido este programa diciendo que Ucrania será salvada por Estados Unidos. Muchas gracias y seguimos en un próximo programa de Res Civita, ni más ni menos. Hasta la próxima.